Ahora sé, no hay nada como cuando te tengo cerca de mí, estando aquí. Avivas todo lo que estaba muerto. Tu amor es así, amor que todo cubre, me hace volver a nacer. Me haces volver a nacer, amor que me persigue y borra todo lo de ayer. Me haces volver a nacer, a nacer. Me haces volver a nacer, a nacer. No quiero más, ahora que conozco lo que das. Jesús, no quiero estar si no es aquí, en tus brazos, escuchando de tu vida. Tu amor es así, amor que todo cubre, me hace volver a nacer. Me haces volver a nacer, amor que me persigue y borra todo lo de ayer. Me haces volver a nacer, a nacer. Me haces volver a nacer, a nacer. Solo quiero más de ti, quiero solo junto a ti. Solo quiero más de ti, quiero solo junto a ti. Solo quiero más de ti, quiero solo junto a ti. Solo quiero más de ti, quiero solo junto a ti. Amor que todo cubre, me hace volver a nacer. Me haces volver a nacer, amor que me persigue y borra todo lo de ayer. Me haces volver a nacer. Quiero más, a nacer. Solo me haces volver a nacer. Quiero más, a nacer. Solo me haces volver a nacer. Quiero más, a nacer. Solo me haces volver a nacer. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrán. Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Oh, tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma.
Aleluya, que sean todos bienvenidos a nuestro servicio en línea, porque ahí donde ustedes están nos acompañan a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque donde usted está, cierra sus ojos por un momento. Queremos más de tu presencia, Señor. Anhelamos más.
Wow, qué tiempo tan hermoso tuvimos en la alabanza. Mi nombre es Megan Talamantes y yo quiero darte las gracias por conectarte con nosotros. Ahora prepara tu corazón para recibir una palabra del pastor Israel. Espero que lo disfrutes. Hola, buenas tardes a todos. Una vez más es una bendición de que tú te puedas conectar con nosotros este domingo. Déjame decirte que estamos muy contentos de estar con ustedes, puesto que es la última charla o la última predicación de nuestra serie Cuando la ansiedad ataca. Y déjame decirte que ha sido de gran bendición para muchas personas que he tenido la oportunidad de hablar con ellos, de comentarles, de aprender de una manera u otra de cómo esta serie ha sido de bendición y ha sido de ayuda, y esperemos que continúe siendo de ayuda. Así es que si tú quieres escuchar la serie completa, asegúrate de visitarnos en Facebook como Centro Victoria Church, o en YouTube también como Centro Victoria, y ahí puedes escuchar todos los mensajes, todas las series que hemos estado compartiendo. Así es que no se te olvide visitarnos y también suscribirte a nuestros canales. Pero bueno, ¿estás listo? Vamos a comenzar la palabra del Señor. Como te comentaba, este es el último tiempo que nosotros vamos a estar hablando sobre la ansiedad, cuando la ansiedad ataca. Y te voy a pedir que ahí donde estás, abras tu Biblia en Filipenses. Ya hemos leído esta escritura anteriormente, pero se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4 y 7. Y simplemente te voy a pedir que lo tengas de una manera ahí donde estás tú. Aprendíamos hace algunas semanas atrás que 1 de cada 4 personas en Estados Unidos sufren de ansiedad, sufren de ataques de ansiedad. De hecho, explicábamos que la ansiedad es cuando lo incontrolable, ¿cierto?, y lo desconocido se juntan. Cada vez que eso pasa en nuestra mente, siempre hay una guerra, ¿cierto? Siempre hay una discusión entre qué sí pasará, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sí me enfermo? ¿Qué sí me quedo sin trabajo? ¿Qué sí esto y lo otro? Y de una manera entramos en ansiedad. Y la siguiente escritura que vamos a leer y es una escritura muy conocida, ¿cierto?, que hemos estado leyendo por las últimas 3-4 semanas. Y el escritor de esta carta de Filipenses es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta en Roma y pues desafortunadamente no está en las mejores condiciones. El apóstol Pablo está en la cárcel y está escribiendo a la iglesia que de una manera u otra también estaban pasando por dificultades. Y si hablamos de alguien que debiera de estar estresado, si podemos hablar de alguien en la Biblia que pudiera estar ansioso, temeroso, ese sería el apóstol Pablo. Imagínate, fíjate bien, imagínate que cuando él está escribiendo esta carta, me imagino que está encadenado, ¿cierto? Está en un calabozo, está en oscuridad, pero aún así él toma el tiempo para escribir una carta a la iglesia. Y esto es lo que les escribe. Filipenses capítulo 4, y vamos a empezar desde el versículo 4. Dice así: alégrense, fíjate bien, siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Como te digo, está esclavizado, está con cadenas, está en lugares muy feos, pero aún así Pablo toma el tiempo para decirle, iglesia, alégrate siempre, y luego les dice, pero les insisto que se alegren. Y luego que dice el versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos, porque el Señor está cerca. Y luego leemos el versículo 6. No se inquieten absolutamente por nada. No se estresen. No se preocupen, que no les dé miedo absolutamente nada. Pero más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La palabra denle gracias, ¿ok? Lo vamos a poder decir, denle adoración al Señor. Entonces Pablo estaba diciendo, con toda oración.
y con su adoración, ¿cierto? Acérquense delante de la presencia del Señor. Ok, y fíjate bien lo que dice el versículo 7. Dice, una vez que hagan esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará. Y yo quiero que tú subrayes esa palabrita, cuidará. En otras versiones dice, protegerá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ok. Pablo dice, si tú te presentas al Señor con la oración y con tu adoración, que es la acción de gracias, dice que la paz de Jesús va a venir sobre ti y te va a guardar tu corazón y tu mente. Entonces, esto me dice que cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, nosotros podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que esta paz no hay nada ni nadie que lo va a poder explicar. Puedes encontrarte en los problemas más difíciles, puedes encontrarte en los momentos más duros, que en medio de eso, simplemente la paz de Jesús va a estar sobre ti. Y fíjate bien, yo quiero que escribas esto, si lo puedes hacer. La paz procede cuando nosotros oramos y adoramos. Por lo tanto, la oración y la adoración es el camino que nos lleva del pánico hacia la paz. Te lo voy a repetir otra vez. La oración y la adoración son el camino que nos lleva del pánico a la oración. Esto quiere decir que cuando tú y yo empezamos a orar, cuando tú y yo empezamos a adorar a Dios, esa es la avenida que nos va a llevar al destino que se llama paz. Entonces, ¿qué hace la paz del Señor cuando viene a nosotros? Dice Pablo que nos cuida, como te decía en otras traducciones, dice que nos guarda, nos protege, nos quita de todo mal. Entonces, yo quiero, ¿ok?, que en este momento que tú me estás escuchando, tú y yo podamos experimentar esa paz que va a proteger, fíjate bien, que nos va a cuidar nuestro corazón, y nuestra mente. Cuando yo me estaba preparando para esto, y tengo aquí mis cosas, ¿cierto? Mis props. Y lo voy a explicar de esta manera porque espero que me puedas escuchar, espero que me puedas entender. Dice que la paz de Dios o la paz de Jesús nos protege, nos cuida, ¿cierto? De cualquier mal, de cualquier cosa que pueda traer ansiedad. Quiero decir, algunos años atrás, yo creo que cuando estaba en la high school, que no hace mucho, apenas yo creo que como unos 3 años, ¿no? Y cuando yo estaba en la high school en México, yo tenía amigos que les gustaba el box. De hecho, hasta parezco presidente, imagínense yo siendo presidente. Bueno, tenía amigos que les gustaba mucho el box, les gustaba, ¿me entiendes? Simplemente de deporte, nada de pleitos o nada. Y un día, yo llego con mis amigos en el receso o en el recreo y veo veo grupitos que se están dando, pues, ¿me entiendes? Un round con los guantes de box. Y me dicen, Israel, ¿le quieres entrar? Y le digo, pero si le entro, ¿quién va a ser mi adversario? Y había un chaparrito que se llamaba Mario. Y Mario estaba chiquito. Mario me llegaba como por aquí. Entonces le digo, si es Mario, aviéntenme a Mario. Yo me lo echo. Órale, pues. Y en un lado de nosotros estaba el profesor de educación física. Y él de una manera, pues le gustaba también el box. A mí me gusta mucho el box, a nuestra familia, a mi papá, a mis hermanos les gusta mucho el box. Entonces, de una manera u otra, dije, no, pues le voy a entrar a este deporte. Sino que el chaparrito Mario se puso sus guantes y dije, no, este chaparrito ahorita me lo descuento en un 2x3. Ok, empezamos, ¿verdad que sí? Pues, Mario muy apenas me alcanzaba a rozar. Y de una manera u otra, pues yo le estaba pegando, le estaba tratando de ganar. Y en una de esas, no sé qué pasó, alguien me habló, alguien me gritó.
yo estaba en posición, pues, supuestamente de pelea, ¿no? Alguien me habló y me distraje. ¿Y qué crees que hizo Mario? Mario me dio un buen golpe en el estómago, en esto de aquí. ¿Y qué crees que hice? Me sofoqué y me tiré al piso y pensaba que mi espíritu, mi alma, todo se iba hasta el cielo, mientras que yo retorciéndome de dolor. Y recuerdo que el maestro de educación física me dijo: Israel, es que no puedes bajar la guardia, es que no puedes bajar tus manos. Si tú bajas tus manos, Mario, ¿verdad que sí? Vino con un uppercut y te pegó en la panza y por eso te tiró. Fíjate bien, ¿cómo nosotros lo podemos aplicar esto? Para nosotros poder vencer nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestro temor, tenemos que mantener nuestra guardia arriba. ¿Por qué? Porque la ansiedad va a llegar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el temor va a llegar a nuestras vidas. Por lo tanto, tú y yo siempre tenemos que estar con la guardia arriba. Pedro nos dice su propia versión de cómo lidiar con una ansiedad. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8? Dice: depositen en él toda ansiedad. Dice, porque él cuida de ustedes. Amigo que tú me estás escuchando, yo quiero que tú sepas que Dios cuida de ti, que Dios protege de tu vida. No importa en la situación que tú y yo nos encontramos, dice la Biblia que simplemente Él se interesa por ti. Y luego dice el versículo 8, practiquen el dominio propio. Y fíjate bien, esta es la palabra clave. Dice, y manténganse, ¿qué dice? Alerta. Manténganse alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Pedro dice, deposita tu ansiedad en el Señor porque simplemente Él se preocupa por ti. Pero también practiquen el dominio propio y manténganse alerta. En otras palabras, manténgase con la guardia arriba. Manténgase con la defensa arriba, porque hay una persona, bueno, el diablo, tu enemigo, tu mayor adversario, la persona que quiere destruirte, la persona que quiere mentirte, la persona que quiere traer ansiedad a tu vida, dice que anda buscándote como león rugiente porque quiere destruirte, quiere devorarte, quiere comerte. Simplemente tú quieres que estés en un cuadro, ¿cierto? Hasta clínico donde no puedes salir de la ansiedad. Es por eso que Pedro dice, aguas, manténganse alerta. Fíjate bien, ¿cómo trata de devorarte tu enemigo? El blanco del diablo es tu mente. Y sus armas son las mentiras. ¿A qué me refiero con esto? El blanco del enemigo siempre va a ser tu mente. Siempre va a ser tus pensamientos. Y lo que el diablo mejor sabe hacer es mentir. ¿Cómo va a mentir? ¿Sabes qué? Tú ya nunca vas a poder agarrar un trabajo. Es más, ¿sabes qué? Si tú te llegas a enfermar, a lo mejor te vas a morir. Es más, tu matrimonio se va a romper porque simplemente tú no sirves como marido o tú no sirves como esposa. Y de una manera u otra, el enemigo empieza a susurrar mentiras y cosas falsas que eso produce en nuestra vida, la ansiedad. El trabajo del diablo es siempre estar atacando tu mente, siempre estar atacando tu corazón. Es por eso que dice Filipenses que la paz de Dios protege tu corazón y protege tus pensamientos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de destruirlos. Y es por eso, fíjate bien, que tú y yo siempre nos tenemos que mantener en guardia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la oración y con la adoración. Cuando el diablo venga hacia nosotros, cuando el diablo nos esté mintiendo, cuando el diablo nos esté sintiendo mal, en el peor momento, tú y yo tenemos que estar con nuestras manos orando y adorando. Orando y adorando, que cuando la ansiedad viene, orando y adorando, que cuando el temor viene, tenemos que orar y adorar. Siempre mantenernos alerta porque hay un enemigo que te quiere
derrotar. Espero que me esté siguiendo. Muchos de ustedes saben que al principio, cierto, de este año, bueno, en marzo, cuando empezó todo esto del virus, desafortunadamente yo contraje el virus. Pero déjame decirte que nunca había pasado momentos tan terribles como esos tiempos. Imagínate yo estar en un cuarto por casi 21 días o más. Y no nada más fue eso. El saber que mi madre había contraído el virus, saber que ella estaba en el hospital, saber que ella tenía neumonía, saber después que mi hermana contrajo el virus y por si fuera poco, también darme cuenta que mi hermano había contraído el virus. Y también lo más peor de eso es saber que mi hija, Lea Marie, estaba en medio de todo ese virus. ¿Quieres saber los pensamientos, la ansiedad que vino a mi corazón, la ansiedad que vino a mi vida ahí cuando yo estaba en mi recámara? ¿Y qué si ya no vuelvo a ver a mi hija? ¿Y qué si este es el último día que yo estoy con vida aquí? Es más, ¿y qué si ya nunca puedo ver a mamá porque simplemente ella está en el hospital y a lo mejor ya no voy a tener la oportunidad de hablar? ¿Y qué si ya no puedo hacer absolutamente nada? Es más, ¿y qué si ya no hay ventiladores o respiradores en el hospital? Y de repente empecé a temer. De repente la ansiedad empezó a tomar mi vida. De repente lo único que pude pensar era muerte, era destrucción. Y de repente empecé a entrar como en un tiempo de pánico donde lo único que me podía imaginar era muerte. Lo único que me podía imaginar era de destrucción. Pero ¿sabes qué? En medio de toda esa ansiedad, en medio de todo ese dolor físico, en medio de saber de que mi madre estaba en el hospital, de que mi hermano y mi hermana estaban también contagiados, en medio de todo eso recuerdo, por cierto, los consejos de mi mamá, los consejos de mi abuelo. Hijo, no pares nunca de orar. Hijo, no se te olvide orar. Donde quiera que tú estés, hijo, ora. Ora. De hecho, cada vez que yo hablo con mamá y cuando cuelgo, sus últimas instrucciones de ella es, hijo, no se te olvide orar. ¿Y sabes qué? Cuando yo estaba en esos trances, cierto, de ansiedad, cuando yo estaba preocupado, cuando yo estaba llorando ahí en mi recámara, ¿sabes qué fue lo que me levantó? ¿Sabes qué fue lo que me restauró? Fue el simplemente hecho de yo pararme en defensa y empezar a orar, empezar a adorar, empezar a orar y empezar a adorar, a decirle, Señor, mi alma te pertenece a ti, Señor. Mi mamá, mis hermanos están en tus manos, y empezaba a orar. Pero después empezaba a cantar, Cristo, tú eres santo, Cristo, tú eres santo, y empezaba a adorar al Señor. Y sabes que de repente aquella atmósfera empezaba a cambiarse. De repente aquella ansiedad empezaba a menguar. ¿Por qué? Porque empezaba a orar y empezaba a adorar. Cuando tú y yo hacemos esas dos herramientas y nos ponemos en zona de combate, ¿sabes qué? Cuando el enemigo quiere venir a tocarte, no te va a poder tocar, porque la paz de Jesús protege tu vida, protege tus pensamientos, protege tu mente. Es por eso, mi amigo, mi hermano, que tú me estás escuchando, no bajes tu guarda. No bajes tus brazos. Ahí donde quiera que tú estés, empieza a orar, empieza a adorar al Señor. Ya me gustaron los guantes estos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para poder vencer? Tienes que orar y tienes que adorar. Tienes que siempre tener un corazón agradecido con el Señor. ¿Qué tienes que hacer cuando la ansiedad llega a tu vida? Tienes que orar. Levantas tu mano. Empiezas a protegerte. La oración no tiene que ser nuestra última opción. La oración siempre tiene que ser, ¿cierto?, nuestra defensa. Alguien decía estas palabras, y yo quiero que tú escuches esto. De hecho, yo lo puedo leer esto en Facebook. Alguien puso esto: no te olvides de orar. No solamente pienses en orar. No solamente hables de orar. No solamente leas sobre el orar. No solamente estudies el orar.
No solamente escuches sobre el orar, no solamente escribas sobre el orar, ni tampoco intentes nada más orar. Mejor abre tu boca y tus labios y simplemente empieza a orar. Alguien me decía, ¿sabes qué, Israel? Yo no sé orar. Para mí la oración parece ser que es muy complicada. Te escucho orar a ti, escucho a algunas personas y parece ser que sus oraciones son muy elocuentes. Pero ¿sabes qué? La oración simplemente es una conversación con tu Padre. La oración es simplemente lo que hay aquí en tu corazón. La oración es simplemente poder exponer tu necesidad, poder exponer tu problema delante del Señor. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17? ¿Qué es lo que dice? Dice, orar sin cesar. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Y esto tú lo puedes ver. Orar sin cesar. Esto quiere decir que constantemente tenemos que estar orando. Esto quiere decir que no puedes bajar tu guardia. Este puede decir que tú siempre tienes que estar alerta, siempre tienes que estar orando. Y no me estoy refiriendo que siempre tienes que estar orando por 30, 40 minutos cada rato. Simplemente ahí donde estás en tu auto y decirle, ¿sabes qué, Señor? Mi día te pertenece a mí, a ti. Cuídame. A donde quiera que yo vaya, Señor, tus ángeles acampan alrededor de mí. Donde quiera que tú te puedas encontrar, cierto, siempre estar orando al Señor. ¿Por qué? Porque esa es tu mejor defensa. La oración no tiene que ser complicada. La oración no tiene que ser muchas palabras. Simplemente lo que está en tu corazón. Fíjate bien, alguien decía, si no permanecemos en la oración, entonces permaneceremos en la tentación. Si solo oramos cuando estamos en problemas, entonces ya estamos en problemas. Por eso Pedro decía, ¿sabes qué? Manténganse alerta, manténganse en guardia, manténganse simplemente en defensa porque hay alguien que les quiere destruir. La oración, cuando sientas que te estás ahogando en tus penas, cuando sientes que te estás ahogando en tu ansiedad, el primer recurso que tú y yo tenemos, la mejor arma que tú y yo tenemos se llama oración. Oramos, ¿cierto? Pero también adoramos. Nos ponemos en guardia. Adoramos y alabamos al Señor cuando nosotros empezamos a darle gracias, cuando nosotros empezamos a reconocer que el poder y que la autoridad de Dios es más grande que mis propias inseguridades. ¿Qué es la adoración? La adoración es simplemente postrarse, arrodillarte, es expresar reverencia, devoción con una actitud de gracias. Si es que donde quiera que tú estés, si te encuentras ahorita en tu casa, si te encuentras en tu recámara, ahí en tu sala, simplemente empieza a adorar al Señor. Simplemente empieza a agradecerle por todo lo que Dios ha hecho por ti. Empieza a expresar lo que está en tu corazón y decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias por todo lo que tengo, por lo mucho, por lo poco que yo tengo, es todo por tu misericordia. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo adoramos? ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo empezamos a entonar cánticos de alabanza? ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo nos ponemos en forma, cierto, de alerta cuando empezamos a adorar? Fíjate bien, Éxodo capítulo 23, versículo 25. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Ya estoy casi por terminar. Dice así, fíjate bien, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y lo dice Dios, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Man, te lo voy a leer otra vez. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Te fijas? Esto pasa cuando tú y yo adoramos al Señor. Dice que Él bendice nuestro pan. Dice que Él bendice tu agua. No importa que te encuentres en recesión. No importa que te encuentres sin trabajo. No importa que el stock market empiece a destruirse. No importa que las noticias te digan, cierto, que la economía está por debajo de la mesa. No importa lo que las demás personas dicen. La Biblia del Señor dice que cuando tú y yo empezamos a adorar, dice que Él bendice tu hogar, Él bendice tus alimentos, Él bendice tu agua, Él bendice todo lo que tú tienes.
Y ¿sabes qué? Y lo más importante también, cuando tú y yo empezamos a adorar, ¿ok? Cuando tú y yo empezamos a cantar cánticos al Señor, cuando tú y yo empezamos a exaltar el nombre del Señor, dice que Él te aparta de toda enfermedad. Y la ansiedad es una enfermedad. El virus es una enfermedad. El cáncer es una enfermedad. Por lo tanto, en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades, cuando tú y yo empezamos a ponernos en guardia, ¿cierto? Cuando tú y yo empezamos a simplemente a protegernos y empezamos a adorar, dice que el Señor te bendice a ti y simplemente te aparta de toda enfermedad. Puesto que los resultados de adorar son positivos, entonces voy a hacer lo que Salmo 104:33 dice. Yo quiero que tú lo leas conmigo. Cuando tú y yo entendemos los resultados positivos de que se trata de adorar, entonces leemos Salmo 104, versículo 33, que dice así. Fíjate, me encanta. Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. ¿Cuándo tengo que estar cantando? ¿Cuándo tengo que estar adorando al Señor? Dice toda mi vida. Mientras yo tenga aliento, mientras yo esté respirando, mientras Dios me tenga aquí en esta tierra, una de los propósitos del por cual Dios me creó a mí es para que yo pueda exaltar el nombre del Señor. Y déjame te digo algo, como te decía al principio, cuando tú y yo empezamos a adorar, cuando tú y yo empezamos a cantar, esa a lo mejor atmósfera de ansiedad, esa atmósfera de temor, eso a veces como que uno tiene frío, ¿cierto? Porque la ansiedad a veces hasta los huesos le toca. Pero cuando tú y yo empezamos a adorar al Señor, y cuando tú y yo empezamos a cantar, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Cuando nosotros empezamos a proclamar ese tipo de canciones, ese tipo de adoraciones, ¿sabes qué es lo que pasa? Toda la atmósfera empieza a cambiar, todo lo oscuro empieza a irse, todo lo malo empieza a irse. ¿Por qué? Porque simplemente tú y yo estamos declarando la palabra del Señor que está en nuestros corazones y estamos ofreciendo acción de gracias. Por lo tanto, cuando empezamos a orar, cuando empezamos a adorar, simplemente nos estamos guardando, porque la paz de Dios es cuando pasa sobre nuestras vidas. Y termino ya con esto. Tenemos que siempre estar en guardia, orando y orando, orando y adorando, orando y adorando. ¿Qué dice Filipenses una vez más? 4, versículos 6 y 7. Dice: no se inquieten por nada más, más bien en toda ocasión, en todo tiempo, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias o denle adoración. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz sobrenatural de Dios vendrá sobre nosotros cuando tú y yo nos pongamos nuestros guantes, ¿cierto?, de oración y de adoración. Cuando nosotros nos pongamos en guardia, cuando nosotros estemos listos para recibir esa ansiedad. Y sabes que entre más tú oras, más cerca estás de la presencia del Señor. Entre más tú adores, ¿cierto?, más la atmósfera será preparada para que la presencia del Señor pueda estar ahí contigo. No pares de orar, mi amigo, mi hermano. No pares de adorar. Leímos en Pedro que el enemigo está hambriento por tratar de destruir tu vida, por tratar de destruir tu familia, por tratar de destruir tu futuro, por tratar de destruir tu mente, por tratar de destruir tus planes.
Es por eso que tú y yo, día tras día, minuto tras minuto, siempre tenemos que estar alerta, orando y adorando al Señor, porque hay cosas, ¿cierto? Hay el enemigo, hay el mundo que siempre está tratando de vernos en la lona. Pero ¿sabes qué? Así como dice Pedro, tú y yo tenemos que poner nuestra ansiedad en Él, porque simplemente Él se preocupa por nosotros. La paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, es la que va a guardar tu corazón y la que va a guardar tu vida. Así es que ahí donde estás, yo te pido que cierres tus ojos, ahí donde estás, y vamos a ahorita, pero después de esta oración vamos a pasar un tiempo de adoración. Vamos a pasar un tiempo donde vamos a adorar al Señor. Y yo quiero que ahí donde estés tú en tu recámara, ahí donde estés tú en tu cuarto, simplemente empieces a adorar y empieces a levantar tus manos y empieces a declarar la victoria del Señor y empieces a declarar la presencia del Señor en tu ansiedad, en tu temor, en tus problemas, en tu matrimonio, en cualquier cosa que tú estés pasando. Simplemente tú empiezas a cantar y empieza a preparar simplemente el lugar para que la presencia del Señor ahí descienda. Si es que cierra tus ojos ahí donde me escuchas y vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a ponernos en guardia, porque el enemigo no va a poder destruirnos. Mayor es el que está con nosotros que el que está allá en el mundo. Si es que Dios está contigo y Dios está por ti y Dios quiere sacarte de esa ansiedad en la que tú y yo nos encontramos. Dios quiere que nosotros podamos a caminar en libertad, pero simplemente eso va a acontecer cuando tú y yo empezamos a orar y empecemos a adorar. Una vez que eso pase, la paz de Jesús va a venir sobre ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de compartir estas 4 o 5 semanas de algo que de una manera u otra nos está presionando nuestro corazón. Señor, en esta hora yo oro por aquellas personas que nos están viendo a través de estas cámaras. Señor, yo oro por aquellas personas que se encuentran en sus hogares, en sus trabajos, y que de una manera u otra están batallando con esa ansiedad, están batallando con ese temor, están batallando con esa inquietud. Señor, en esta hora yo oro para que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda capturar sus corazones y pueda capturar sus pensamientos. Señor, en esta hora yo simplemente te pido que esa paz pueda tomar sus hogares, que esa paz pueda tomar su familia. Señor, que las demás personas no puedan darse o puedan sorprenderse simplemente porque la paz de Dios está sobre nosotros. Señor, yo oro por los corazones de las personas que nos están escuchando. Tú sabes en dónde se encuentran ellos, tú sabes sus situaciones. Y en esta hora yo te pido que tu presencia, Señor, pueda tocar sus vidas, que tu presencia pueda sanar sus corazones, Dios mío. En esta hora nosotros oramos en contra de cualquier ataque del enemigo. Sabemos que el enemigo viene a destruir, viene a mentir, viene a matarnos, Dios mío, pero tú nos has venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso en esta hora yo hablo vida en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos estás hablando, Padre. Y yo te pido que nosotros podamos llevar esto a cabo, que siempre tengamos una actitud de oración, pero también de adoración. Así es que gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra pueda ser de gran bendición a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Una vez más queremos agradecerte por sintonizarnos el día de hoy. Pero antes de terminar, tengo 2 anuncios que me gustaría compartir contigo. El primero es el siguiente. A todas las familias de Centro Victoria les quiero agradecer por todas sus donaciones que hasta ahorita a ustedes han podido hacer. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos críticos, pero aún así, ustedes que tienen un corazón tan grande han podido sembrar en lo que estamos haciendo. Déjenme decirte que sin tus donaciones, que sin tu ayuda, nada de esto es posible. Así es que de lo más profundo de mi corazón te lo quiero agradecer. Y si tú no eres parte de Centro Victoria, pero dices, ¿sabes qué? Yo quiero unirme a lo que ellos están haciendo y de una manera u otra ayudarnos a compartir este mensaje a demás personas. Simplemente te invitamos a que vayas a nuestra página que es centrovictoria.org y ahí en el menú te vas a verlo y ahí está una sección que se dice donaciones o donar. Como te digo, con toda esta ayuda nosotros podemos llegar a más hogares y poder traer el mensaje de Jesús. Así es que una vez más, de todo corazón, les digo gracias. El segundo anuncio es simplemente para recordarte que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y asegurarte de que le des like o compartir estos servicios para que sean de bendición a las demás personas. Y por último, que no se te olvide registrarte o suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así es que gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos semana tras semana y te esperamos la siguiente semana a la misma hora y por el mismo canal. Cuídate y que Dios te bendiga.